Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Palabra y adoración, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más, reuniéndonos en este tiempo tan especial para pedir al Señor que nos unja con su Espíritu Santo para poder sumergirnos en el misterio de su palabra. Esa palabra que nos ayuda a convertirnos cada día más, a acercarnos a Él, a ser cada día un poquitito más como es Dios. Tener sus sentimientos, sus pensamientos, empezar a soñar sus sueños. ¿Sabes que los montes Tabor y Calvario enmarcan la vida pública de Jesús? Ese Jesús que va desde Galilea a Jerusalén para dar cumplimiento a su misión. El primero está en la llanura de Jezreel, al norte de Palestina. Es el monte de la transfiguración, es el monte de la manifestación de Dios en Jesús. El Calvario está al sur, cerca de la ciudad santa. Es el monte del ocultamiento, es el monte de la muerte de Dios. Y Tabor y Calvario se complementan. Tabor y Calvario jalonan el discurso de la existencia cristiana. Es necesario subir al Tabor desde la rutina de la vida para poder ver, para no perder la perspectiva, para poder encontrar ánimo, para poder encontrar esperanza en ese camino que inexorablemente lleva a la muerte de cruz. Pero no hay que perder nunca de vista el Calvario. ¿Sabes por qué? Porque también puede ser que el resplandor y los destellos del Tabor se conviertan en fuegos fatuos y que la esperanza entonces se termine desvaneciendo en ilusiones, en fanfarria, en fuegos artificiales que hacen mucha luz pero desaparecen enseguida. Tabor y Calvario son dos elevaciones, son dos montes, pero son también dos modos de posicionarse frente a la vida. Desde ese atalaya del Tabor, todo es luz, todo es resplandor, todo es claridad. Podemos decir que las cosas van perdiendo sus aristas, que los acontecimientos pierden su contrapunto. Uno puede decir que bien se está aquí. Es la tentación de quedarse en la idealización de la vida, en el gozo inmediato de la evasión, por encima del bien y del mal. Eso queda como a los pies. En cambio, desde el Monte Calvario, coronado de cruces, la cosa cambia. Como cambia la vida cuando se la contempla desde las cruces donde mueren los pobres, los que no tienen trabajo, los que no tienen techo, los sentenciados al salario mínimo, los condenados a pensiones insuficientes. Es como quedarse en una visión idealizada, ideologizada de la realidad, sobre todo para los que han podido encaramarse en la montaña mágica de la propia transfiguración. Desde ese particular que bien se está, esa llamada sociedad del bienestar, el mundo se lo ve como un reino de libertad radiante, de la luz de los derechos humanos, lanzado hacia el progreso, el desarrollo, el crecimiento. Y en ese mundo, la desocupación, la pobreza, la vivienda, los jubilados, son como problemas pequeños, son situaciones coyunturales de la crisis.
que están llamados a desaparecer en el mediano plazo. ¿Cuántos discursos de este tipo hemos escuchado de repente en la televisión o en los noticieros? En cambio, frente a esta visión deslumbrante, macroeconómica podríamos decir, de los que están en la montaña mágica del poder y del dinero, esta soledad del dolor de los que agonizan en la cruz del subdesarrollo, de la pobreza injusta, del hambre innecesaria, del salario o de la pensión discriminada, a los ojos velados de los crucificados, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es como un documento inútil. El progreso es un término que no tiene ningún sentido, y el bienestar es un cinismo brutal. A la luz de la fe cristiana que salta como una chispa eléctrica entre los polos del Tabor y del Calvario, las estadísticas oficiales se transfiguran. Los números tienen aspecto de seres humanos crucificados, de pobres, de pensionados, de sin hogar, de drogadictos, de afectados por el SIDA. Sobre estas cruces está ese INRI de la crisis económica, de los ajustes presupuestarios, de las exigencias de la política económica, del porcentaje destinado a la acción social, de la insolidaridad, de tantas y tantas abluciones que preceden, como en el caso de Pilatos, ese envío de los inocentes a la cruz. Por eso hay que bajar del Tabor, para seguir el camino que conduce hasta el Calvario, pero sobre todo hay que bajar de la montaña mágica, hay que bajar de ese falso Tabor en el que ponen sus tiendas los poderosos, porque nadie, y menos que nadie los representantes del pueblo, están facultados para seguir crucificando a los inocentes. Quiero ahora presentarte una lectura tomada del libro del Génesis, capítulo 15, en la que vas a ver cómo la fe da la posesión de lo que no se alcanza por ninguna obra, pero la pregunta ¿cómo lo sabré? Es una pregunta que en algún momento llega. Si Dios guarda silencio, no hay nadie que responda. Dios responde al que escucha y está abierto a los signos. Por eso Abraham recibe señales, y en esas señales recibe seguridad. Se las muestra en un rito, en el que Dios se compromete con el que cree, con el que espera. Los que se reconocen hijos de Abraham dan razón de su esperanza. Escucha lo que te dice la palabra. Dios dijo a Abraham: mira el cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó en el Señor y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. Entonces el Señor le dijo: yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Señor, respondió Abraham, ¿cómo sabré que la voy a poseer? El Señor le respondió: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Él trajo todos estos animales, los cortó por la mitad y puso cada mitad una frente a otra, pero no dividió los pájaros. Las aves de rapiña se abalanzaron sobre los animales muertos, pero Abraham las espantó. Al ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo sueño, y lo invadió un gran temor, una densa oscuridad. Cuando se puso el sol y estuvo completamente oscuro, un horno humeante y una antorcha encendida pasaron en medio de los animales descuartizados. Aquel día el Señor hizo una alianza con Abraham diciendo: yo he dado esta tierra a tu descendencia. Tenés aquí la primera de las 2 narraciones de alianza entre Dios y Abraham. Fíjate que acá Dios le asegura a Abraham que va a tener una descendencia numerosa y que va a poseer la tierra en la que vive como un forastero. Pero acá la alianza la sella con un rito extraño, sacrificial. En cambio en Génesis 17 lo va a hacer
con el rito de la circuncisión. La combinación de los versículos que acabas de escuchar destaca justamente que la alianza es un pacto gratuito entre Dios y Abraham. Dios se implica con el don de la descendencia, Dios se compromete con el don de la tierra. En cambio, Abraham se compromete con la fe, fiándose de esta promesa doble que Dios le hace. Y ambos lo hacen de un modo gratuito, lo hacen confiando uno en el otro. ¿Te das cuenta por qué la fe es cuestión fundamentalmente de confianza? La existencia de Abraham se apoya en la promesa de Dios. Dios le promete vida, Dios le promete un espacio para vivir, ya no será un forastero, va a poder estar en su propia casa. Y esta promesa doble apuntala la esperanza de Abraham y lo convierte en el modelo de creyente. Justamente San Pablo va a ponerlo como ejemplo. La fe de Abraham va a ser un ejemplo para todos. Dice que Dios lo justifica no por la observancia de unos mandamientos, esa ley futura que va a dar Moisés, sino por la fe que él pone en la promesa de Dios, en su palabra que se revela en la historia, que se hace acontecimiento. Y ese hecho de que Dios justifique a Abraham, dice, se lo contó en su haber, significa que entre Dios y Abraham se establece una relación de comunión. Se restablece esa amistad original entre Dios y los seres humanos que se perdió por el pecado. Hoy todo sacramento en la Iglesia confiesa, por una parte, la fe en la promesa, y por otra parte celebra que ya estamos pregustando esa promesa ahora. En la celebración de cada sacramento, el creyente se sitúa en la perspectiva de Abraham, que celebra, en la gratuidad de la fe, esa gratuidad de la promesa de vida, de la promesa de comunión que Dios le hace. Yo te invito a que renueves tu fe en el Señor. Hacelo escuchando este canto de Judith, por la fe. Hacedor de proezas, el que levanta su diestra de poder. Hoy nos cuesta tanto creer en tus eternas promesas. Hemos cambiado, nos hemos olvidado. certeza de lo que no se ve.
Te invito a que ores conmigo con el Salmo 26, con esta antífona que dice: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Escucha, Señor, yo te invoco en alta voz, apiádate de mí y respóndeme. Mi corazón sabe que dijiste, busquen mi rostro. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Yo busco tu rostro, Señor, no lo apartes de mí. No alejes con ira a tu servidor, tú que eres mi ayuda, no me dejes ni me abandones, mi Dios y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte, ten valor y espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Dios mío, qué bueno es velar a tus pies. Gracias por haberme despertado, gracias por haberme hecho levantar. Gracias por haberme invitado, Señor, a ponerme a tus pies, a estar a solas contigo, en esta calma. Gracias por elegirme, a mí tan indigno, para acompañarte, para adorarte, para hablarte durante estas horas en las que tantos todavía duermen. ¡Qué gracia, Señor! ¿Qué hice yo para eso? ¡Qué bueno eres! ¡Qué feliz que soy, Señor! Gracias. Gracias, Dios mío, te adoro, te adoro, te amo, Señor. ¿Pero qué es mi amor? Qué lejos estás, Señor, del amor que desearía tener por ti. Te pido, Señor, que te ame cada día más, que hagas que te ame. Haz que te ame, Señor. Dios mío, no quisiera hacer otra cosa más que decirte que te amo, que pedir poder amarte más. Y me pregunto, ¿qué preferís? Si preferís que me quede en silencio diciéndote que te adoro, que te amo, o que escuche tus palabras y te pida que me las expliques. Y me imagino que me estás diciendo: escuchá mis palabras, hijo mío. Pedime explicación de esas palabras. Me vas a contemplar más tarde. Pero no te duermas. En esos momentos de adoración, esos momentos son bendición para ti, son momentos de pura contemplación, de puro gozo, a los pies del tabernáculo o en la soledad de tu habitación. Qué poco amor sería dormirse. Aprovecha este momento tan grato, durante el cual te hablo en este gran silencio, en esta oscuridad, en esta soledad. Aprovechalo para escuchar mi palabra, para comprender, para entrar con mi ayuda en su sentido. Podés decir muy bien y tomar para ti estas palabras del Salmo: y mi noche está iluminada con tus delicias. Todo habla de mi bondad en este Salmo. De la misma manera que dicen mi bondad todas mis palabras, porque mi bondad nunca me deja. Mi bondad se encuentra en todas mis palabras, en todas mis obras,
en todos mis actos, brilla desde las primeras palabras de este salmo. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi protector. Mira lo que yo deseo para vos: tu luz, tu salvación, tu protección. ¿Puedo decirte algo más tierno que esto? Sin embargo, es algo que te digo con mucha frecuencia. Y si bien es pura dulzura, es una dulzura a la que mi bondad te fue acostumbrando. El versículo 5 contiene una palabra más particular. Te recuerdo ahí lo que hice por ti sacándote del mundo, dándote la vocación que te di, tomándote todo para mí solo, tomarte enteramente para mí solo. Qué gracia tan especial. Cómo merecen ser meditadas estas palabras. El Señor me escondió en su tabernáculo, en los días malos me escondió en lo más secreto de su tabernáculo. Sí, hijo mío, es lo que hice por ti. Te escondí en mi tabernáculo. Te escondí, desconocido para todos, conocido solamente por mí. Solitario, silencioso, recogido, sin hablar con nadie más que conmigo. ¿Y dónde te escondí también? Te escondí junto a mi corazón, lo más cerca de mi corazón, al pie de mi altar, delante de mi tabernáculo. Qué dulce, qué buen escondite te conseguí en este santuario. Y qué bien estás ahí sobre mi corazón, qué bien estás en mi tabernáculo. Qué bien y qué dulcemente te escondí. Te escondí de los días malos del mundo y te encerré verdaderamente junto a mí. ¿Con cuánta razón puedes decir que te amo? Mi Dios, qué bueno eres, cuánto me amas. A mí, tan indigno. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, por este salmo que me hace desear y pedir. Una sola cosa le pedí a Dios, una sola cosa he buscado: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para ver las dulzuras del Señor y frecuentar su templo. La casa del Señor es allí donde está el Santísimo Sacramento. Es allí donde está Jesús, amado fielmente, servido. Esa santa casa. Sí, Señor. Tú me regalaste el poder estar en tu casa. Y te pido perdón, Señor, por ser tan poco agradecido con los bienes que me has dado. Me has colmado de tal manera, Señor, más allá de toda medida. Te pido que me ayudes para que sea agradecido. Te pido que me ayudes a mí, que te debo tanto, Señor. Gracias, Dios mío, por estas palabras tan dulces, por todos los consuelos que nos das aquí. Mi padre y mi madre me han dejado, dice el Salmo, pero el Señor me recibió. Tú reemplazas, Señor, a nuestros padres, haces de padre, de madre. Y con qué perfección, Dios mío, con cuánta dulzura para el alma. Eso lo saben los huérfanos, Dios mío, eso lo saben todos los que abandonaron su familia, el mundo, para quienes tú eres todo, Señor. Gracias por decírnoslo en términos tan tiernos. ¿Puede haber algo más consolador que estas últimas palabras de este salmo? Creo que veré los bienes del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, actúa con valentía, que tu corazón tenga confianza. Espera en el Señor.
Qué acto de esperanza más dulce nos estás transmitiendo, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias. Te invito a que continúes tu acción de gracias y tu adoración al Señor con este canto de Noemí. Salvador, a ti me rindo.
Te invito a que escuches un texto, una palabra de Dios tomada de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos, capítulo 3, 17 al 4:1. San Pablo, que optó por Cristo y por el Evangelio, se presenta a sí mismo como un modelo. Especialmente se presenta como modelo en el amor a la cruz de Cristo. Y ese camino puede parecer estrecho en un comienzo, pero lo importante es que la cruz desemboca en la resurrección, desemboca en la gloria. Escucha lo que dice la palabra. Hermanos, sigan mi ejemplo y observen atentamente a los que siguen el ejemplo que yo les he dado. Porque ya les advertí frecuentemente y ahora les repito llorando, hay muchos que se portan como enemigos de la cruz de Cristo. Su fin es la perdición, su Dios es el vientre, su gloria está en aquello que los cubre de vergüenza, y no aprecian sino las cosas de la tierra. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, y esperamos ardientemente que venga de allí como Salvador el Señor Jesucristo. Él transformará a nuestro pobre cuerpo mortal, haciéndolo semejante a su cuerpo glorioso, con el poder que tiene para poner todas las cosas bajo su dominio. Por eso, hermanos míos muy queridos, a quienes tanto deseo ver, ustedes que son mi alegría y mi corona, amados míos, perseveren firmemente en el Señor. Pablo invita a los filipenses a participar en la carrera que él está haciendo. Los invita a seguir su ejemplo. Él les dice, ya conocen cuál es el sentido de la vida, lo que tienen que hacer para alcanzar la meta cristiana. Pero este conocimiento es solamente un primer paso. Un primer paso del que no hay que retroceder. Ahora les dice, necesitan lanzarse hacia adelante. Ahora necesitan correr hasta alcanzar esa meta, ese galardón, esa vocación soberana de Dios en Cristo Jesús. Y hay algunos que ya siguen este compromiso, pero es preciso que todos se terminen enrolando en esta carrera, porque hay otro camino mucho más fácil que conduce a la perdición, que también tiene seguidores, incluso, y este es el problema, incluso entre los que se llaman cristianos. ¿Y cuál es el problema? ¿Cómo se distinguen? Porque aborrecen la cruz de Cristo. Son cristianos, pero rechazan la cruz. Probablemente Pablo se está refiriendo a algunos malos cristianos de Roma o de Corinto, porque esta crítica que dice que hace con lágrimas en los ojos no encaja con la conducta de los filipenses, porque a los filipenses los llama su gloria, su corona, o sea que probablemente quiere evitar que suceda en la comunidad de Filipos lo que él ve que está pasando en otras comunidades. El verdadero camino, les recuerda, es el camino de la cruz de Cristo. Y por este camino marchan todos aquellos que han crucificado su carne con sus pasiones y con sus apetencias, y no aspiran a las cosas terrenas, porque son ciudadanos del cielo, porque han adquirido con su bautismo la ciudadanía en la Jerusalén celestial, porque ahora viven como peregrinos que van hacia el encuentro con el Salvador. Y entonces este Salvador consumará su obra cuando haga extensiva a nuestros cuerpos mortales aquella fuerza transformadora, vivificante de la resurrección. Justamente porque nuestra condición humilde, nuestro cuerpo mortal, tiene que transformarse, y tiene que transformarse según el modelo de su condición gloriosa, para que el último enemigo, la muerte, sea vencido en todos los frentes.
Y de esta esperanza se alimenta el caminante. De esta esperanza cobra fuerzas el atleta. Por eso Pablo les dice, manténganse así en el Señor, de modo que la esperanza se vuelva paciencia, resistencia y coraje. Te invito a que medites en todo esto y hagas tuya estas palabras de Pablo, este deseo de enrolarte en la carrera, de salir corriendo tras del Señor. Hacelo meditando, orando este canto de Manuel Espinosa, mi pan, mi luz. Al entrar a tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar. De tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi pan, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Al entrar a tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar. De tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi pan, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas, me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas, me cuidas.
Te invito ahora a que escuches un relato del Evangelio de San Lucas en el capítulo 9, versículos 28 al 36. El relato de la transfiguración. Ese relato en el que se escucha la voz de Dios que avala a Jesús, aunque ciertamente procede de lo alto, pero que no se manifiesta de forma deslumbrante. Qué importante que el creyente acepte esa voz, que se encuentre con Jesús solo, sin aureolas, sin providencialismos ingenuos, sin tanto milagrerío, esas pruebas que a veces le pedimos a Dios. Entramos en comunicación con el cuerpo transfigurado de Cristo. La resurrección le dio el poder tener un cuerpo glorioso, entrar en una condición nueva. Él ya inauguró en el mundo esa nueva tierra que nos está esperando a todos nosotros. Por la participación en el cuerpo del Señor, ya tenemos la esperanza de que Él va a ir transformando nuestra condición humilde, justamente según el modelo de su condición gloriosa. Escuchá el relato del Evangelio de Lucas. Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron, y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Este relato de la transfiguración de Jesús sucede ante los ojos de Pedro, de Juan y de Santiago. Son los 3 discípulos que son los testigos de los acontecimientos principales del ministerio de Jesús. Y el cuadro que nos está dando San Lucas tiene 4 escenas. La primera es la introducción, podríamos decir, en el espacio, en el tiempo. Dice, en el 8º día, o sea, el día de la resurrección, que se omite en la versión litúrgica, mientras Jesús ora. O sea, está como en el bautismo. ¿Te acordás que en el bautismo Jesús estaba orando cuando vino el Espíritu Santo? Y está en la montaña. La montaña es el lugar de la manifestación de Dios, de la revelación. Y además está con 3 testigos, Pedro, Juan y Santiago. Después tenemos otra escena, que es la visión. Esa transfiguración de Jesús, esa aparición de Moisés y de Elías. Y Lucas nota que a pesar del sueño, Pedro y sus compañeros vieron la gloria de Jesús y vieron a los 2 hombres que estaban con él. Y el culmen de la visión se da con esa intervención de Pedro, que es la voz de la iglesia. Aparece la nube, esa presencia misteriosa del Señor, y la voz que revela la identidad de Jesús, esa voz que invita a escucharlo, y esa reacción de temor de los 3 testigos. Y después tenemos el final de esta manifestación de Dios. Al bajar de la montaña, mientras Mateo y Marcos especifican que Jesús pide silencio, Lucas dice
que los testigos guardan silencio por propia iniciativa. Y Lucas omite esa escena del diálogo entre Jesús y los testigos sobre el significado que tiene este acontecimiento. Esa voz misteriosa, que es la resonancia de la teofanía del bautismo, esa voz que corrige, que vuelve a situar la interpretación de Pedro, que es la voz de los 12. ¿Por qué? Porque Pedro tiende a poner al mismo nivel a Jesús y a los protagonistas de la revelación bíblica, Moisés y a Elías. En cambio, Jesús actualiza la ley y los profetas. Ahora, aquí, es la tienda de la presencia, es la tienda del encuentro con Dios. Y además la misión de Jesús es única, la misión de Jesús es definitiva. Y por esto, los testigos después ya no ven a nadie más que a Jesús solo. Él es el que ahora es la ley y los profetas. Fíjate que en este relato, a pesar de que recoge imágenes de las manifestaciones bíblicas de Dios, especialmente las visiones apocalípticas, manifiesta esa novedad del acontecimiento de Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, que es del mundo divino, pero que vive y que muere en la historia humana. La transfiguración está anticipando ya la gloria del último día, el primero y el octavo. Esa gloria que ya está presente en Jesús, que camina junto a los discípulos. El Padre confirma a los 3 testigos que Jesús es su Hijo, es el escogido, es el siervo anunciado por Isaías. El Padre da testimonio del Hijo, de su Hijo Jesús, y manifiesta de una manera única, de una manera definitiva, su voluntad que fue revelada en la ley y en los profetas. Y por eso les dice que lo tienen que escuchar. Hay que escuchar a Jesús. Este es el sentido del Evangelio de hoy. Es necesario que los ojos de nuestra alma sean iluminados, sean deslumbrados por esa luz tan grande, y que nuestra alma exclame con el grito de Pedro: ¡qué hermoso es estar ante ti, Señor! ¡Qué hermoso es conocerte! Y yo te agrego: y qué hermoso es anunciarte. Te invito a que ores todo esto con este tema musical del grupo Maranatá. Señor, tú eres precioso.